Bueno, muchas gracias. Primero, estamos acá en este debate por unos hechos recientes que terminaron con la vida de unos ciudadanos, hombres y mujeres en la ciudad de Bogotá. Seguramente, si no hubiesen sucedido esos hechos, no estaríamos en este debate. Tengo que manifestarlo con absoluta claridad. Segundo, yo no voy a hablar de la historia de la policía para justificar que son o no importantes, porque remontarnos a más de 130 años de la policía, pues no es un asunto fácil. Seguramente puede ser un asunto de investigadores, y tendríamos que decir de la policía lo que pasó por allá, en lo que nos relataban los abuelos o nuestros padres por allá hacia 1940, cuando la policía acompañaba en esa época, en esa denominación histórica, a los chulavitas para sacar a los cachiporros de los municipios de la geografía colombiana, dándose un gran desplazamiento, una agitada época de violencia y unas familias totalmente disueltas desde esa época. Y ahí hubo una actitud desafortunada de la policía de aquella época en Colombia. Segundo, hay que manifestar las razones por las cuales hay protestas. Y protestas no solamente hay por los hechos sucedidos el 9, 10 y 11 en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades de Colombia, para hablar de las responsabilidades que tienen los gobiernos del orden territorial, municipal, departamental o distrital, y del orden nacional, porque es que estos hechos de movilizaciones y de protestas justas, válidas, pacíficas, en su mayoría, no solamente se desarrollaron en Bogotá, sino en otras capitales, principalmente en capitales de Colombia. Y eso lo manifieste porque es que las protestas, además de lo sucedido en estos días mencionados, también se desarrollan por las inconformidades a las políticas administrativas, a las políticas económicas, a las políticas sociales, a la desatención principalmente de los gobiernos de la órbita nacional, porque es que los asuntos que no se contemplan en favor del bienestar de la ciudadanía y de las familias no son asuntos que solamente son recogidos en las ciudades capitales, sino son recogidos también incluso en los campos colombianos. Por eso se hacen protestas y seguramente por eso es que está amparada constitucional y legalmente la protesta, ¿sí? Porque se van a seguir realizando y se hacen en los países más desarrollados, en los menos desarrollados y en los sin desarrollo. Eso va a ser, son hechos que se van a seguir realizando porque habrán de uno o de otro lado siempre algunas pequeñas, medianas o grandes inconformidades. Tercero, yo creo que las protestas del 9, 10 y 11 de septiembre pues tuvieron una causa. Sí, es que nosotros no podemos desconocer qué fue lo que originaron las protestas del 9, 10 y 11 de septiembre. Y el origen principal de esas movilizaciones, sí, fue el rechazo ciudadano, el rechazo social, el rechazo poblacional a un asesinato de un ciudadano colombiano en un barrio de la ciudad de Bogotá, al interior de un CAI, que es cuidado y administrado por agentes de la Policía Nacional, ¿sí? Por agentes de la policía adscrita a la Metropolitana de Bogotá. Eso fue lo que encendió la inconformidad, encendió la mente, encendió los corazones de muchos de los bogotanos y de las bogotanas. Es así de concreto y eso ya es innegable, eso es innegable. Y a partir de ese hecho, pues vienen unos acontecimientos que ya otros compañeros y compañeras los han relatado con mucha propiedad, seguramente, y como aquí estamos en un escenario de la democracia,
bogotana, pues algunos pues tercian más en favor de una orilla, otros por el centro y otros por la otra orilla. Así de concreto es. Por eso es que es importante estar en una corporación como esta, porque difícilmente ante hechos sucedidos y relatados, pues nos vamos a poner fácilmente de acuerdo. Seguramente quedarán nuestras intervenciones para la historia, pero tendrá que haber frente a esos hechos verdad, justicia y reparación, así de concreto. Y mientras que hacemos una reforma a la institucionalidad de la Policía Nacional, en el marco administrativo de sus competencias, de sus funciones y de su organización, como lo manifestaba el colega Álvaro Argote, yo creo que este gobierno de Bogotá, de amplio espectro democrático, tiene que ponerse en la idea de la aplicación en lo que sea de su competencia, de acuerdo a lo que quedó establecido casi en 14 razones en el fallo de la Corte Constitucional. Así de concreto es lo que debe hacer el gobierno, la Policía Metropolitana, pero principalmente el gobierno, mientras que hablamos de una reforma a la Policía Nacional, que como todos lo han venido manifestando, pues esa no va a ser el resultado de una semana, ni de un mes, ni de un par de meses. Afortunadamente, y hay que saludar la iniciativa de la doctora Andrea Padilla, de la colega Andrea Padilla Villarraga, para tomar elementos de una propuesta del Consejo y de la ciudadanía para presentársela al Congreso de la República en esta materia. Entonces, lo ocurrido entre el 9 y el 11 de septiembre no es el resultado de un caso aislado. Por el contrario, es consecuencia de una indignación que viene aumentando con los hechos recientes y que se suma al malestar ante el accionar histórico de la policía en la ciudad de Bogotá. Solamente para recordar 3 hechos. 1. El homicidio de Dylan Cruz por parte de un agente del SMAT que, violando todos los protocolos, dispara con una escopeta calibre 12, una bolsa con cerca de 700 esferas de plomo directamente contra su cuerpo. Fíjense que este hecho conduce a la Corte Constitucional a prohibir el uso de esas escopetas calibre 12. Segundo hecho de recordación. En junio de este año, la red comunitaria trans denunció que un grupo de uniformados atacó con bolillos, balas de goma a un grupo de trabajadores sexuales trans. Mal comportamiento de la policía. Tercero, pues lo que desbordó el ímpetu de la ciudadanía bogotana, el homicidio de Javier Humberto Ordóñez. En los videos se ve cómo se hace el uso indiscriminado de las pistolas Taser. Luego se conoció que la muerte de Ordóñez ocurrió por golpes que sufrió al interior del CAI, al que fue trasladado después de su detención. Y de acuerdo a la ONG Temblores, las acciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios ha dejado más de 30 muertos en el país. Hechos que es importante señalarlos, pues para saber cómo tenemos que actuar a propósito en nuevas movilizaciones, porque movilizaciones no se van a acabar, porque los problemas difícilmente se van a resolver en su totalidad. También durante las noches del 9, 10 y 11 de septiembre se realizaron diversos actos de protesta. Esa protesta que está protegida constitucional y legalmente. En solo algunas de estas manifestaciones se presentaron hechos contra los CAI de la ciudad, a los que se les consideraba escenarios de tortura y violación de los derechos humanos, de acuerdo a expresiones de personas que llegaron o que han llegado en otras ocasiones también a esos lugares, porque el trato no es el que debe tener un agente policial cuando conducen allí a esos lugares a algunos de los ciudadanos que son aprehendidos en la calle y principalmente en las marchas de protesta.
La respuesta institucional frente a estos hechos fue la represión a la gran mayoría de las manifestaciones y el ataque directo contra sus participantes. 9 personas murieron en Bogotá como consecuencia de estas respuestas a bala y más de 75 personas heridas a bala. En videos quedó registrado el ataque de los policías con sus armas de fuego, cómo cubrían las prendas, también cómo cubrían las prendas para tapar los números de identificación. Eso no puede suceder, que un agente de la policía, que un funcionario de la Metropolitana de Bogotá, de la Policía Metropolitana de Bogotá, tenga que cubrirse, ¿sí?, su denominación, su nombre, su número, su nomenclatura para actuar en contra de la ciudadanía bogotana. Eso no puede permitirse, como se usó la violencia también contra las manifestaciones pacíficas, y como en San Cristóbal también otro hecho que es conocido, entregan armas de fuego a personas de civil, vestidas de civil, que luego las accionaron contra los manifestantes. El Estado tiene derecho, dentro de sus funciones principales, a salvaguardar la vida de todos los ciudadanos. Actos como los de la policía el 9, 10 y 11 de septiembre rompen el pacto social que crea el Estado colombiano. Hay una situación que es interesante que nosotros miremos. ¿Cuál es la respuesta institucional? Y aquí hay dos respuestas. Una respuesta institucional desde la órbita del gobierno nacional y otra desde nuestro análisis desde el gobierno distrital. Una que es desde una perspectiva reduccionista, que es la que emplea el gobierno nacional, y la otra, en mi opinión, una perspectiva reflexiva, que es la que ha venido utilizando el gobierno distrital. El gobierno nacional, dentro de esa perspectiva reduccionista, actúa y no reconoce las razones de las manifestaciones normal y regularmente. Así digan que las cuidan, pero están en contra. Eso es lo cierto, están en contra de las movilizaciones, de las manifestaciones y de las protestas. El gobierno nacional centró la atención en los hechos de vandalismo y violencia ocurridos en la ciudad e invisibilizó el descontento ciudadano y la gravedad de las acciones realizadas por la policía. El gobierno nacional afirma que son hechos aislados por parte de unos pocos de sus uniformados. Ya otros compañeros lo han manifestado. Esto no es un problema de manzanas podridas, es un problema que tiene que resolverse institucionalmente. El gobierno nacional desconoce la sistematicidad y continuidad de estas violaciones a los derechos humanos y buscó construir un relato sin ningún tipo de prueba de que las manifestaciones fueron resultado de las acciones y de las infiltraciones por parte de grupos de la exguerrilla o de la guerrilla colombiana. El gobierno también deslegitima la acción ciudadana y justifica la desproporcionada respuesta de la policía, mientras que el gobierno distrital, y ahí hay una polémica, por supuesto, pero hay que presentarla, mientras que para mí el gobierno distrital reconoció la gravedad de la situación y la justificación del malestar ciudadano. También ha exigido en diferentes ocasiones a la policía de la ciudad no usar ningún tipo de arma de fuego para el control de estas situaciones. También ha pedido perdón a todas las víctimas de los hechos y encabezó el acto de perdón y reconciliación en la ciudad de Bogotá. Eso tiene que reconocerse y aplaudirse. Claro que sí. Está liderando el gobierno distrital también la propuesta para adelantar profundas transformaciones en las fuerzas policiales del país. Pero vuelvo a manifestar, mientras tanto, debe aplicarse a implementar lo que está contenido en el fallo reciente de la Corte Constitucional. El gobierno del distrito también, como un acto positivo y rápido, entregó a la Procuraduría y a la misma Presidencia videos que dan muestra de las irregularidades cometidas por la fuerza pública en las jornadas
de las fechas del mes de septiembre. Y por último, poniéndonos a tonos con lo que ha sucedido con la Corte Suprema de Justicia, Corte reconoce una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas. En el fallo de la Sala de Casación Civil ordenó la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por el ESMAD, la neutralidad del gobierno, incluida la no estigmatización de quienes protestan, lo dice la Corte, la conformación de una mesa de trabajo para reestructurar las directrices de uso de la fuerza y la presentación de disculpas del ministro de Defensa por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre del año 2019. Fíjense que las decisiones de esta Corte no solamente se remontan a los hechos ahora recientes del 9, 10 y 11 de septiembre, sino se retrotraen a ese hecho fatal sucedido en la movilización del 21 de noviembre con el asesinato también del estudiante Dylan Cruz, estudiante de secundaria de último grado del Colegio Ricaurte de la localidad de Los Mártires. Hasta ahí, señor presidente, le agradezco y manifiesto para terminar. Yo creo que la voz de la alcaldesa, que puede generar polémica, debe ser de buen recibo. La democracia también es para la polémica. Hay que asumir con contundencia la conducción del gobierno de la ciudad y que si la decisión es la que debe orientar como jefe de la policía de la ciudad de Bogotá, pues que lo haga con la rigurosidad esperada por la Policía Nacional y no confiemos entonces de las órdenes que se pueden dar desde el gobierno nacional. Muchas gracias, señor presidente.